Así nació y cayó el imperio más poderoso del Antiguo Oriente. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. En los confines de la historia antigua, existió un imperio cuya fama y poder trascendieron generaciones. Un imperio capaz de inspirar temor y admiración por igual. Hablamos de un reino que, en su apogeo, se extendió desde las arenas ardientes de Mesopotamia hasta las fronteras lejanas del Mediterráneo y las montañas de Irán. Su nombre, hoy casi legendario, evoca imágenes de guerreros invencibles, ciudades fortificadas, riquezas inimaginables y un gobierno centralizado que parecía desafiar el tiempo mismo. Pero, ¿cómo nació este coloso del Oriente y qué lo llevó a caer? Para responderlo, debemos retroceder más de 4000 años, a un mundo donde los ríos dictaban la vida y la muerte, donde las ciudades-estado competían ferozmente por cada palmo de tierra fértil, y donde la escritura apenas comenzaba a registrar los acontecimientos que cambiarían el destino de la humanidad. El germen de este imperio surgió en la región que hoy conocemos como Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Eufrates, una tierra fértil bañada por aguas que eran tanto fuente de sustento como amenaza constante. La agricultura permitía la prosperidad, pero también generaba disputas. Es allí donde comunidades dispersas comenzaron a organizarse bajo un liderazgo común, creando estructuras políticas que sentarían las bases de un futuro dominio. Cada ciudad fortificada, cada templo y cada comercio controlado eran ladrillos en la construcción de lo que algún día sería un imperio capaz de doblegar a reinos enteros con su poder militar y administrativo. La figura del rey era central, no solo como líder militar, sino como representante de los dioses en la tierra. La religión y el culto al monarca eran instrumentos de control y cohesión social. Se creía que la autoridad del gobernante estaba legitimada por los dioses, lo que convertía a cada decreto en una ley casi sagrada. Esta combinación de organización política, control religioso y fuerza militar permitió que el imperio comenzara a expandirse más allá de sus límites originales, absorbiendo territorios y culturas diversas, y consolidando un poder que muchos consideraron absoluto. Sin embargo, el crecimiento y la expansión también trajeron consigo desafíos inimaginables. Los pueblos conquistados no siempre aceptaban la autoridad del imperio, y las rebeliones internas comenzaron a surgir. A esto se sumaban las tensiones con potencias vecinas, que observaban con recelo cómo aquel imperio concentraba riqueza, tecnología militar y conocimientos administrativos sin precedentes. Cada batalla ganada aumentaba su prestigio, pero también sembraba las semillas de conflictos futuros, pues un imperio tan vasto es, por naturaleza, frágil frente a la combinación de enemigos internos y externos. A medida que su influencia se extendía, el imperio desarrolló avances impresionantes en arquitectura, leyes y estrategias militares. Ciudades enteras fueron levantadas con planificación meticulosa, carreteras y sistemas de comunicación conectaban regiones distantes, y un ejército disciplinado se convirtió en la punta de lanza que aseguraba la expansión y la consolidación del poder. Los gobernantes comprendieron que mantener el control sobre un territorio tan vasto requería no solo la fuerza, sino también un sistema de administración eficiente y una capacidad para integrar culturas diversas bajo un solo mando. No obstante, mientras las crónicas celebraban victorias y conquistas, existía un hilo invisible que comenzaba a tensarse. Las rivalidades internas, la corrupción en la administración, la sobreexplotación de recursos y la resistencia de pueblos subyugados comenzaban a debilitar los cimientos de lo que parecía indestructible. La historia, como siempre, nos recuerda que incluso los imperios más poderosos llevan dentro de sí el germen de su propia caída, y lo que hoy nos parece monumental, mañana puede ser solo polvo bajo el viento del tiempo. En esta primera mirada al nacimiento del imperio más poderoso del Antiguo Oriente, hemos visto sus orígenes, sus estrategias para consolidar poder y los primeros indicios de fragilidad. Lo que aún no hemos explorado son los episodios que llevaron a su máxima expansión, las hazañas de sus líderes más temidos, finalmente, los motivos que precipitaron su caída, un desenlace que transformaría para siempre el mapa del antiguo mundo. Tras consolidar sus primeros dominios, el imperio inició un proceso de expansión que lo llevaría a convertirse en la fuerza más temida y respetada del Antiguo Oriente. Cada campaña militar, cada alianza estratégica y cada ciudad conquistada formaba parte de un plan cuidadosamente diseñado por sus líderes, quienes comprendían que la verdadera fuerza no residía únicamente en los soldados, sino en la capacidad de proyectar poder político y económico a lo largo de un territorio vasto y diverso. Desde los fértiles valles de Mesopotamia hasta las tierras montañosas del este, el imperio extendió su influencia con una combinación de diplomacia, intimidación, cuando era necesario, pura violencia.
Uno de los elementos clave de esta expansión fue su ejército, organizado de manera meticulosa y entrenado para la guerra tanto en campo abierto como en asedios prolongados. No se trataba solo de una fuerza bruta. Los comandantes desarrollaban tácticas sofisticadas, utilizaban innovaciones tecnológicas en armas y fortificaciones, y aseguraban que la logística permitiera que las campañas se extendieran por meses o incluso años sin perder eficacia. Las ciudades fortificadas que caían bajo su control eran a menudo incorporadas al sistema administrativo del imperio, lo que garantizaba que los territorios conquistados contribuyeran al poder central en lugar de convertirse en focos de rebelión inmediata. La expansión también estuvo marcada por una habilidad sorprendente para integrar culturas diferentes. A diferencia de otros imperios de la época, que solían destruir o desplazar a los pueblos conquistados, este imperio absorbía sus conocimientos, religiones, técnicas agrícolas y tradiciones artísticas, creando un mosaico cultural que fortalecía su cohesión interna. Sin embargo, esta integración no siempre fue sencilla. La resistencia pasiva, los levantamientos esporádicos y las tensiones entre grupos étnicos eran constantes recordatorios de que mantener un imperio tan extenso requería vigilancia continua y políticas inteligentes de gobernanza. Entre las conquistas más notables se cuentan ciudades que se convertirían en símbolos de su poder y de su capacidad de intimidación. Monumentos, palacios y templos erigidos durante este periodo no solo servían como centros administrativos y religiosos, sino también como mensajes visibles para cualquiera que osara desafiar su autoridad. El imperio estaba en todas partes, y su alcance parecía infinito. Estas obras eran testimonio de un gobierno que, aunque autoritario, comprendía la importancia y el prestigio de la propaganda, consolidando la imagen de un poder casi divino. Sin embargo, a medida que el imperio se expandía, también se multiplicaban los desafíos. La comunicación entre las regiones más alejadas se volvía más compleja, la lealtad de los gobernadores locales era frágil y los recursos comenzaban a tensionarse. Las guerras constantes, aunque exitosas, drenaban el tesoro y agotaban al ejército, mientras que las diferencias culturales y religiosas generaban conflictos internos que amenazaban con erosionar la unidad que tanto había costado construir. Cada conquista, aunque celebrada, traía consigo semillas de futuros problemas, revelando que incluso los imperios más poderosos no eran inmunes a las fuerzas de la historia que ellos mismos desencadenaban. Esta fase de máxima expansión, llena de victorias y logros monumentales, muestra un imperio que parecía invencible, capaz de imponer su voluntad sobre vastas regiones y generaciones enteras. Pero en el trasfondo de cada triunfo, los signos de fragilidad comenzaban a acumularse. Tensiones internas, rebeliones incipientes y la sobreexposición de un sistema que, por más organizado que fuese, tenía límites. Así, mientras sus líderes celebraban el poder absoluto y la gloria sin precedentes, el germen de la caída se consolidaba silenciosamente, preparándose para transformar un imperio que parecía eterno en un capítulo de historia destinado a ser recordado por siempre. Mientras el imperio alcanzaba su cúspide, con territorios que se extendían más allá del imaginable y un ejército considerado invencible, comenzaron a aparecer las primeras grietas en su aparente invulnerabilidad. Los conflictos internos, que hasta entonces habían sido controlados con mano firme, empezaron a convertirse en problemas que ni siquiera los gobernantes más astutos podían ignorar. Gobernadores locales, encargados de administrar provincias lejanas, comenzaban a cuestionar la autoridad central, desviando recursos y desafiando órdenes que antes acataban sin objeción. Este fenómeno, común en los grandes imperios, se veía agravado por la inmensidad de los territorios, que dificultaba la comunicación y la supervisión directa del poder central. No solo la política interna representaba un desafío. Las tensiones sociales se intensificaban entre las clases gobernantes y la población común, que veía cómo los impuestos crecían para financiar guerras interminables y proyectos monumentales que, aunque impresionantes, no siempre beneficiaban a quienes vivían en las provincias más lejanas. La religión, que había sido un instrumento para legitimar la autoridad del monarca, comenzó a ser cuestionada en ciertos sectores, y cultos locales desafiaban la uniformidad ideológica impuesta desde la capital. Esta mezcla de descontento social y conflictos internos creaba un terreno fértil para la rebelión, un terreno que en otras épocas habría sido controlado con facilidad, pero que ahora se mostraba cada vez más difícil de dominar. Paralelamente, las amenazas externas también comenzaban a presionar al imperio. Potencias vecinas, que durante años habían observado con recelo su crecimiento, empezaron a organizar alianzas y a desarrollar estrategias para debilitar su influencia. Fronteras que antes eran seguras se convirtieron en escenarios de incursiones y ataques sorpresa, obligando al ejército a dividirse y a dispersar sus recursos de manera que la eficiencia disminuía.
Las victorias que alguna vez parecieron interminables ahora eran más costosas, tanto en vidas como en recursos, y cada batalla perdida, aunque mínima, socavaba la imagen de invencibilidad que había definido al imperio durante generaciones. Dentro de la propia élite gobernante, surgieron luchas de poder que resultaron ser tan destructivas como las guerras externas. La sucesión al trono, un tema que siempre había generado tensiones, se convirtió en un motivo constante de conspiraciones, traiciones y asesinatos. Cada conflicto interno debilitaba la cohesión del imperio, creando divisiones que eran rápidamente explotadas por enemigos internos y externos. Lo que antes era una estructura firme y centralizada comenzaba a fragmentarse, mostrando que el poder absoluto, por más impresionante que parezca, tiene límites que la historia eventualmente pone a prueba. Al mismo tiempo, los recursos del imperio empezaban a escasear. La sobreexplotación de tierras agrícolas, la presión sobre las rutas comerciales y la necesidad de sostener un ejército siempre activo generaban un desgaste constante que se hacía cada vez más difícil de sostener. Ciudades que antes florecían empezaban a mostrar signos de decadencia, y la población común sufría las consecuencias de un sistema que privilegiaba el prestigio y la expansión por encima del bienestar general. Este desgaste silencioso, casi imperceptible para quienes vivían en la capital, fue uno de los factores más decisivos que conduciría al eventual colapso del imperio. Así, mientras el imperio aún proyectaba una imagen de poder y grandeza, la realidad interna era mucho más frágil. Las semillas de su caída estaban plantadas, y cada conflicto, cada rebelión y cada fracaso logístico contribuían a una inevitable decadencia. Esta parte de la historia nos recuerda que incluso las civilizaciones más poderosas, aquellas que parecen indestructibles, son vulnerables a las fuerzas combinadas de la ambición, la corrupción y los cambios sociales, fuerzas que ninguna muralla o ejército puede detener para siempre. A medida que los conflictos internos se intensificaban y los recursos comenzaban a escasear, el imperio enfrentó las primeras derrotas militares significativas, aquellas que marcarían el inicio de un declive irreversible. Las campañas que alguna vez habían expandido sus fronteras ahora se convertían en costosas empresas, con ejércitos divididos, moral baja y enemigos cada vez más organizados. Ciudades que se creían seguras fueron tomadas por fuerzas rebeldes, y la pérdida de territorios estratégicos no solo debilitó el control político, sino que también erosionó la percepción de invencibilidad que había sostenido al imperio durante siglos. Entre las derrotas más significativas se cuentan enfrentamientos en los que alianzas de pueblos subyugados lograron revertir años de dominio. Estos enfrentamientos no eran meras escaramuzas. Eran episodios que mostraban la vulnerabilidad del sistema militar y administrativo del imperio, revelando que su fuerza dependía tanto de la cohesión interna como de la disciplina de sus tropas. Cada victoria perdida no solo significaba la pérdida de hombres y recursos, sino también un golpe al prestigio del gobernante y la autoridad central. La economía, que había sido la columna vertebral del poder imperial, también comenzó a resentirse. El comercio se interrumpía por la inseguridad en rutas cruciales, los impuestos no alcanzaban a sostener los gastos de un ejército debilitado y la sobreexplotación de tierras y recursos naturales dejaba territorios enteros improductivos. La combinación de pérdidas militares, rebeliones internas y tensiones económicas creó un círculo vicioso que aceleraba el proceso de decadencia, mostrando que incluso la administración más organizada puede colapsar cuando los elementos que sostienen al imperio empiezan a fallar simultáneamente. Paralelamente, la estructura social del imperio comenzó a fracturarse. La población común, exhausta por impuestos y conflictos, comenzó a cuestionar la autoridad de los gobernantes. En muchos casos, se sumó a levantamientos locales. La élite, por su parte, estaba dividida entre lealtades fragmentadas y luchas por el poder, debilitando aún más la cohesión que había permitido al imperio alcanzar su apogeo. Lo que parecía un sistema estable y duradero empezó a mostrar fisuras que, aunque invisibles para algunos, eran evidencia clara de que la caída era inevitable. Además, el imperio enfrentó presiones externas que resultaron decisivas. Potencias vecinas y pueblos previamente subyugados aprovecharon las debilidades internas para desafiar la autoridad central. Las batallas que alguna vez habrían sido victorias fáciles se convirtieron en derrotas humillantes, y la reputación de invencibilidad se transformó en un mito que ya no podía sostener la lealtad de súbditos ni disuadir enemigos. Cada revés militar debilitaba no solo al ejército, sino también la percepción de poder que mantenía unido un imperio tan vasto y diverso. En esta fase, el imperio más poderoso del Antiguo Oriente comenzó a desmoronarse de manera casi inexorable. Lo que alguna vez fue símbolo de supremacía y grandeza ahora se enfrentaba a una combinación de problemas internos y externos que ninguna estrategia aislada podía resolver. La historia nos muestra que,
Detrás de la gloria y el esplendor, siempre existen tensiones invisibles y fuerzas implacables que, con el tiempo, precipitan la caída incluso de las civilizaciones más poderosas. Con el paso de los años, las tensiones internas y las derrotas externas alcanzaron un punto crítico, y lo que alguna vez fue un imperio imponente comenzó a fragmentarse de manera irreversible. Las provincias más alejadas, que durante siglos habían estado bajo control central, comenzaron a separarse, aprovechando la debilidad del poder centralizado. Gobernadores y líderes locales, que hasta entonces habían sido administradores leales, se convirtieron en soberanos de facto, tomando decisiones autónomas que debilitaban aún más la unidad del imperio. La autoridad del monarca, antaño absoluta, se veía desafiada no solo por enemigos externos, sino por quienes una vez habían sido sus propios aliados. La fragmentación del imperio no ocurrió de manera uniforme. Algunas regiones permanecieron leales por más tiempo, mientras otras se rebelaban constantemente, creando un mosaico de conflictos que el gobierno central no podía resolver. Los conflictos locales, inicialmente vistos como problemas menores, comenzaron a tener consecuencias de gran alcance, afectando la economía, la producción agrícola y el flujo comercial entre provincias. Ciudades que antes eran centros de poder y riqueza se vieron aisladas y vulnerables, y la inseguridad se convirtió en una constante para quienes vivían bajo un sistema que ya no podía garantizar protección ni justicia. Al mismo tiempo, la cultura y la identidad que el imperio había forjado durante siglos comenzaron a desintegrarse. Los pueblos subyugados, que habían adoptado parcialmente las costumbres y religiones del imperio, regresaron a tradiciones locales o desarrollaron nuevas formas de organización social, fortaleciendo su autonomía y reduciendo aún más la influencia del gobierno central. Esta pérdida de cohesión cultural no solo afectó la estabilidad interna, sino que también debilitó el sentido de pertenencia que mantenía unido un imperio tan vasto y diverso. La economía, ya resentida por guerras continuas y sobreexplotación de recursos, se desplomó de manera acelerada. El comercio entre provincias se interrumpió, los ingresos fiscales disminuyeron y la administración central no pudo sostener ni siquiera las funciones más básicas del gobierno. La escasez de recursos provocó hambre, descontento social y aumento de conflictos internos, creando un ciclo de decadencia que parecía no tener fin. Mientras tanto, los enemigos externos aprovecharon cada oportunidad para expandir su territorio a expensas del imperio debilitado, consolidando conquistas que habrían sido imposibles en tiempos de estabilidad. Los líderes que intentaron frenar la caída se encontraron con obstáculos insuperables. Reformas administrativas, intentos de centralizar el poder o campañas militares de recuperación solo lograban éxitos parciales y temporales. La realidad era clara. El imperio había alcanzado un punto de inflexión irreversible, donde las fuerzas de fragmentación interna y presión externa actuaban en conjunto, asegurando que la grandeza pasada se convirtiera en historia y que los ecos de su poder quedaran relegados a crónicas y relatos de generaciones futuras. Así, en esta etapa, observamos el colapso progresivo de lo que alguna vez fue la civilización más poderosa del Antiguo Oriente. La combinación de problemas internos, presiones externas y desgaste económico creó un proceso inevitable de decadencia. Lo que comenzó como un sistema que parecía eterno se desmoronó lentamente, dejando tras de lecciones sobre la fragilidad de la grandeza y la inevitabilidad de la historia, recordándonos que ningún imperio, por más fuerte que parezca, es inmune a las fuerzas que él mismo desencadena. La caída del imperio más poderoso del Antiguo Oriente no solo marcó el fin de un dominio absoluto, sino que también desencadenó una serie de transformaciones profundas en la región. Las provincias fragmentadas se convirtieron en nuevos reinos y ciudades-estado independientes, cada una buscando establecer su propio orden y sobrevivir en un entorno marcado por la inestabilidad y la competencia. La desaparición del control central dejó un vacío de poder que fue rápidamente llenado por líderes locales, mercenarios y antiguos gobernadores, quienes reinterpretaron la administración, la cultura y la religión de acuerdo con sus intereses y necesidades inmediatas. Este periodo de transición estuvo marcado por conflictos constantes, alianzas temporales y guerras entre sucesores del imperio. Territorios que antes estaban unidos bajo un solo estandarte ahora competían entre sí, y la memoria de la grandeza pasada se convirtió en un referente de poder y prestigio que inspiraba tanto respeto como envidia. La historia muestra que incluso en la desintegración, la influencia del imperio no desapareció por completo. Su legado persistió en leyes, arquitectura, comercio y tradiciones culturales que serían adoptadas y adaptadas por las nuevas civilizaciones emergentes. El impacto de la población común fue profundo y duradero. Aquellos que habían vivido bajo la estabilidad relativa de un sistema centralizado se enfrentaron de repente a inseguridad, hambre y conflictos constantes. La movilidad social,
que había sido limitada pero estable, se transformó en una lucha diaria por la supervivencia. Las ciudades antes prósperas se redujeron a cascos urbanos fragmentados, y la vida cotidiana de las personas reflejaba la incertidumbre de un mundo donde el poder ya no garantizaba protección ni bienestar. Sin embargo, entre la destrucción y el caos, también surgieron oportunidades para la innovación y la reorganización social. Nuevos líderes implementaron sistemas administrativos más adaptables a las circunstancias locales, se desarrollaron rutas comerciales alternativas y se promovieron cultos y prácticas religiosas que mezclaban tradiciones del antiguo imperio con nuevas creencias. Así, la caída no significó únicamente ruina, sino también la creación de un terreno fértil para el renacimiento cultural y político, que eventualmente daría origen a civilizaciones que continuarían moldeando el Antiguo Oriente durante siglos. La historia de este periodo es un recordatorio de cómo la desaparición de un poder absoluto puede desencadenar tanto crisis como creatividad. Los vestigios del imperio se transformaron en símbolos de advertencia y enseñanza. Muestran los límites del poder centralizado, la vulnerabilidad de incluso las estructuras más sólidas y la resiliencia de las comunidades humanas para adaptarse y sobrevivir frente a cambios abruptos. Cada ciudad, cada líder emergente y cada innovación de esta etapa lleva consigo la memoria de lo que alguna vez fue el imperio más poderoso del Antiguo Oriente, un recordatorio de que incluso en la decadencia, la historia continúa su curso. En esta fase, vemos cómo el fin de un imperio no significa el fin de la historia. Más bien, marca el inicio de una nueva era, llena de desafíos, oportunidades y transformaciones profundas que darán forma al futuro de la región y de sus pueblos. Las lecciones de esta caída serían recordadas y reinterpretadas por generaciones futuras, dejando una huella imborrable en la narrativa histórica del mundo antiguo. Hoy, cuando miramos los vestigios arqueológicos, las inscripciones en piedra y los relatos históricos, podemos reconstruir la magnitud de lo que fue el imperio más poderoso del Antiguo Oriente. Aunque su dominio se desvaneció hace milenios, su influencia perdura en la manera en que las civilizaciones posteriores organizaron sus gobiernos, desarrollaron estrategias militares y gestionaron el comercio y la cultura. Las lecciones de su ascenso y caída siguen siendo relevantes, recordándonos que el poder absoluto puede ser deslumbrante, pero también frágil frente a las fuerzas internas y externas que moldean la historia. El legado del imperio se observa en la arquitectura monumental que aún resiste el paso del tiempo, en las leyes y códigos que sirvieron de modelo para sociedades posteriores y en los relatos que los cronistas antiguos dejaron como testimonio de su grandeza y decadencia. Cada palacio, cada ciudad fortificada y cada inscripción grabada en piedra es un eco de la visión de sus gobernantes, quienes, con ambición y astucia, lograron construir un sistema que, aunque temporal, dejó una marca imborrable en la memoria histórica de la humanidad. Además, la caída del imperio sirvió como catalizador de transformaciones que darían origen a nuevas potencias y culturas en el Antiguo Oriente. Las ciudades independientes que emergieron tras su fragmentación adaptaron y mejoraron prácticas administrativas, militares y comerciales, creando un efecto dominó que moldeó la evolución de toda la región. Incluso los conflictos generados por la caída contribuyeron al desarrollo de estrategias políticas más sofisticadas y al fortalecimiento de identidades culturales que todavía pueden rastrearse en pueblos y civilizaciones contemporáneas. Reflexionar sobre este imperio nos enseña que la grandeza no se mide únicamente por la extensión territorial o la fuerza militar, sino también por la capacidad de influir en la historia mucho después de su desaparición. Los logros alcanzados, las innovaciones implementadas y los errores cometidos conforman un legado que sigue siendo estudiado y admirado. Nos recuerda que la historia está llena de ciclos de ascenso y caída, y que incluso los poderes más imponentes deben enfrentar los límites impuestos por la política, la economía, la sociedad y la naturaleza misma. Finalmente, el imperio más poderoso del Antiguo Oriente nos invita a contemplar la relación entre poder y fragilidad, gloria y decadencia. Nos enseña que cada civilización, por más formidable que parezca, lleva dentro de sí los elementos que podrían conducir a su caída. Sin embargo, también demuestra que incluso tras la desaparición de un poder supremo, la historia continúa, las ideas persisten y las civilizaciones futuras se encuentran en los restos de lo que fue un legado de grandeza e inspiración, advertencia y aprendizaje. Así concluye la historia de un imperio que, desde su nacimiento hasta su caída, definió una era, marcó a generaciones y dejó una huella imborrable en el Antiguo Oriente. Su narrativa es un recordatorio eterno de que la historia no solo se escribe con victorias, sino también con los ecos de aquello que, por su ambición y poder, logró trascender el tiempo y enseñar a la humanidad las complejidades del poder, la fragilidad y la eternidad de los legados.
Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.